Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente somos estudiantes de la licenciatura en rehabilitación física. Los integrantes de este equipo es la señorita Natalie Cornelio, la señorita Keila Yoseli y un servidor, Alvin Ruiz. La asignatura es terapia física y ocupacional en padecimientos neurológicos del adulto. El semestre que corresponde es quinto RFJ. Estamos a cargo de la maestra Sugel Torres Juárez. El caso que vamos a presentar el día de hoy es enfermedad de Parkinson. Los datos del paciente. Tenemos un paciente masculino de edad 74 años, nacionalidad mexicano. El estado civil del paciente es casado con un peso de 73 kilos, una estatura de 1.73 centímetros. En la parte del diagnóstico tenemos el diagnóstico médico y el diagnóstico fisioterapéutico. El diagnóstico del paciente es el siguiente. El paciente ya presenta más de 20 años con diabetes mellitus tipo 2, controlada con insulina. También presenta hipertensión arterial, también medicado con lo que es losartán. Esta enfermedad también tiene la parte de insuficiencia renal crónica, también está controlado por el médico especialista. Asiste con frecuencia a sus citas también a nefrología y también asiste también a lo que es neurología por la parte del padecimiento de Parkinson. Refiere lo que es el temblor alterado al lado derecho, asimetría facial inadecuada, lo que es la marcha, lo cual ha causado algunas caídas. El médico está medicado con dipaglifosina 10 miligramos, insulina 18 unidades al día y otros medicamentos como los losartán. En la parte del diagnóstico fisioterapéutico es un paciente masculino de 74 años con diagnóstico confirmado lo que es el Parkinson. En la evaluación física y neurológica el paciente se encuentra orientado en lo que son las tres esferas, presenta una disartria y movimientos involuntarios en las extremidades derechas. Se observa rigidez ligera y lo que son los reflejos osteotendinosos conservados. El paciente también presenta lo que es hiperlordosis lumbar y escoliosis leve. La marcha del Parkinson es evidente en la parte derecha y presenta también lo que es bradicinesia. Vamos a de la parte de lo que es el examen neurológico, comentamos que en la parte de la conciencia el paciente está orientado en tiempo y forma y en espacio. También tenemos que en la escala de Glasgow es 15 de 15, en la parte verbal es 3 de 5 y en la parte ocular 2 de 4. En la parte ocular quiere decir que hay pérdida de visión porque por ende es un paciente presbita de 74 años y la visión cercana tiene que usar lentes a fuerza tanto para ver de lejos como para ver de cerca porque hay pérdida de visión, también presenta la parte de retinopatía diabética. En la parte motora es 4 de 6. En la parte de la conducta, el paciente presenta una actitud muy cooperadora y adecuada disposición durante la entrevista. Se observa buena actitud general y con padecimientos coherentes y organizados, sin evidencia de fuga de ideas, etc. En la parte de los estados de ánimo, el paciente no presenta ninguna sintomatología depresivo, etc. En la parte sensorial, consciente, alerta y orientado en tiempo y forma. En la parte del intelecto, el paciente pues no presenta ninguna alteración, puede hacer su suma, resta, multiplicaciones con normalidad. En la parte de la memoria, el paciente presenta memoria preservada y es capaz de recordar nombres, lugares, fechas, todo lo que se le plantea al paciente. Alan. Ahora tenemos lo que es objetivos generales. En el objetivo general se desarrolló actividades para mejorar las funciones motrices de nuestro paciente neurológico por medio de un periodo de 3 meses y obtener una mejor mejoría o capacidad para ser independiente en sus actividades de la vida diaria. Como objetivos específicos tenemos 4.
El primero es disminuir lo que es la rigidez y aumentar la fuerza muscular y mejorar pues la movilidad articular. El objetivo 2 es obtener que el paciente mejore en el miembro superior e inferior derecho, pueda obtener menos limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria. Fortalecer asimetría facial para una mejora al desarrollar actividades como comer, hablar o hacer gestos. Y como último tenemos ayudar a mantener un mejor equilibrio estático sin apoyos externos para así prevenir caídas o lesiones a nuestro paciente. Tenemos en el tratamiento ejercicios de fortalecimiento para reeducar movimientos faciales. En este, pues nosotros le pedimos a nuestro paciente con un espejo que pues él pueda hacer algunos movimientos en los miembros faciales como reír, hacer gestos, eh, levantar cejas y hacer arriba abajo lo que es nuestras cejas. Bueno, ahora tenemos algunos ejercicios que pues se le hizo a nuestros pacientes. En el primero, como pueden ver, se le pide a nuestro paciente pues que lleve la lateralización pues de la cabeza hacia un lado hacia el otro. Y pues tenemos lo que son fortalecimientos en los miembros inferiores en flexión para aumentar lo que son la fuerza en los miembros inferiores. Siguiente. Bueno, igual tenemos lo que es coordinación con una pelota. En nuestro paciente, pues vemos que pues no tiene un buen agarre en lo que es las manos. A él se le dificultaba realizarlo, ya que pues él no podía obtener la pelota. Pues en los primeros ejercicios, pues nuestro paciente nos decía que pues él no podía y pues a veces se ponía desanimado, pero al siguiente vamos a ver las mejoras que pues tuvo nuestro paciente. En los gestos que podemos ver en nuestro paciente, pues tenía algunos gestos que no realizaba conforme era, sino tenía como la risa, no la podía hacer bien, sino lo hacía a medias. En los ejercicios de fortalecimiento, al principio nuestro paciente lo que nos generó fue fatiga. Él nos decía que pues se fatigaba mucho porque no podía realizar los ejercicios y en una terapia pues él tuvo lo que fue mareo y pues tuvimos que esperar que pues nuestro paciente tuviera una mejora ya que padece de depresión arterial. Siguiente. En la coordinación, pues podemos ver que pues nuestro paciente no tiene lo que es un patrón adecuado, ya que tiene el patrón de Parkinson. Nuestro paciente pues le daba miedo hacer algunos movimientos, ya que él sentía que se podía caer y pues teníamos que estarlo cuidando porque él tenía que mirar hacia abajo ya que pues él no se sentía confiado en realizar esas actividades. Siguiente. Ya voy yo. Bueno, como consiguiente, pues esto fue como a mediados de las terapias, estos resultados de estos videos, en donde realizamos lo que eran las movilizaciones, que pues se las hacíamos cada vez que íbamos a hacer las terapias. Aproximadamente tuvimos un total como de 12 a 13 terapias con el paciente en las cuales pudimos realizar estas movilizaciones y ya en la última el paciente como tal pudo ejecutar aún más el rango de movimiento que tenía al inicio y pudo tener menos limitaciones de la parte de la rigidez y el tono muscular pues era muy favorable. La verdad, esto cabe recalcar que el paciente era una persona activa, a pesar de ya tener aproximadamente 10 años con la enfermedad del Parkinson, pues es un paciente que en pocas palabras pues está activo de que va a hacer compras, realiza sus actividades personales y es un poco independiente.
Y aquí, como pueden observar, ay, aquí, como pueden observar, pues tenemos lo que son unos videos en donde aquí el paciente ya había lo que es aumentado la fuerza. Si pueden observar al inicio era una liga de resistencia, de poca resistencia, y aquí ya se le había aumentado lo que es la resistencia en los movimientos de miembro inferior. Y también en la parte de la coordinación, ya aquí el paciente pudo estar solo, por sí solo, sentado en una superficie inestable y colocar también lo que es la parte de la coordinación. Aquí como tal ya íbamos como en la terapia número 8 o 9 aproximadamente, puesto que aquí ya empezamos a cambiar lo que son un poco los ejercicios, ya empezamos a hacer lo que eran la parte de escalerillas en la pared, y también el paciente empezó a tener más equilibrio en la pelota de Bobat. Y pues también, bueno, como resultados finales, pues pudimos obtener un tono muscular que se encontraba en el grado, o sea, anteriormente en la evaluación primera se encontraba en el grado 1 en la escala de Ashworth, y como resultado final obtuvimos que pudo lograr el grado 3. En la fuerza y coordinación, pues esta fue de mejoría ya debido a que podía tener una mejor resistencia, como pudimos observar en los videos, y así también obtener una mejor coordinación, porque habían ocasiones en las primeras terapias que teníamos que repetirle los ejercicios que iba a realizar porque pues se le olvidaban o simplemente no, por la enfermedad que él tiene, pues no recordaba la parte que le habíamos explicado, y al momento en donde él realizaba al final los ejercicios, ya era como que era más fácil para él, y ya pues ya se sabía como tal pues lo que íbamos a hacer, pero a veces le mostrábamos cambios y ya podía desarrollarlo mejor. En la parte del equilibrio y control postural, pues en la prueba de Romberg, en la evaluación primera que tuvimos con él, como a los 10 segundos ya empezaba a temblar demasiado, y ya en la última prueba de evaluación final, pues pudo aguantar lo que eran los 30 segundos, sí, 30 segundos fueron los que aguantó, y tuvo menos movimiento que en la primera. Y pues ya no se movía como tal. En el siguiente punto, pues tuvimos la marcha o movilidad funcional. En la marcha pudimos ver que el paciente ya podía juntar un poco más los pies, y más que juntarlos, ya no arrastraba como tal el pie como al inicio, cosa que en las primeras evaluaciones sí arrastraba mucho su pie para poder realizar la marcha, no hacía lo que era el choque talón, sino simplemente el pie derecho lo avanzaba por sí solo, pues. Y ya en la última evaluación ya pudo realizar mejor la marcha, pudo seguir un poco más sus pies. Y pues en el nivel de independencia de actividades de la vida diaria, pues el paciente ya puede realizar mejor sus actividades. Esto conlleva lo que es la parte de la pinza fina, el agarre con las manos, y pues tiene mejor independencia. De hecho, su esposa nos comentaba que al inicio, cuando iniciamos con las terapias, él sí se cansaba, o sea, de que terminaba que doliéndole la pierna o el brazo, pero pues ya conforme fuimos avanzando con el tratamiento, pues él pudo obtener mejorías de que ya se cansaba menos para caminar y ya podía caminar mejor, incluso hasta él decía que ya no se sentía tan torpe, y pues pudo obtener lo que mejorar un poco porcentaje de pinza fina para poder tener mejores independencias, para poder que sí abrocharse de los botones de la camisa y del pantalón. Y pues ya en la parte de reposo, él decía que ya le temblaba menos el cuerpo, pues que a diferencia de cuando iniciamos, tanto en la estimulación como estando en reposo, de que llegábamos y lo veíamos sentado, ¿no? Ya estaba temblando, y ya en las últimas terapias pues ya temblaba un poco menos. Y bueno, algunas limitaciones que tuvimos es que pues en las primeras terapias, como ya lo mencionó mi compañera, pues sí le ocasionaba mucha pérdida de equilibrio debido a que solía marearse mucho, porque casi cansancio no presentó,
pero sí se mareaba, o sea, de que decía, ay, ya me mareé, o sea, estaba acostado y lo sentábamos y decía, ay, ya me mareé. Y así nos decía, entonces eso le ocasionaba miedo a caerse. Y pues la desesperación por hacer, porque él se estresaba a veces, yo siento que a veces él se estresaba porque quería hacer bien los movimientos y pues no le salían como a nosotros nos salían, entonces eso ocasionaba como que una desesperación en él de querer hacer las cosas bien. Y pues bueno, en recomendaciones, pues podemos seguir continuando un trabajo con ejercicios de coordinación, usan pinza fina, disminuir también la parte de la rigidez en las falanges de las manos y los pies. Esto como tal no nos enfocamos al 100% en ello, por lo que no obtuvo como tal un resultado del 100%, pero sí mejoró un poco. Y pues también mejorar lo que es la parte de la ergonomía y pues desarrollar ejercicios para la reeducación de su marcha. Y pues bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.